Roma nunca habría podido construir un poderoso imperio si no fuera por sus formidables legiones. Estos soldados profesionales conquistaron territorios en Europa, África y Asia en nombre de la gloria romana. Hoy veremos las principales armas y herramientas que permitieron al legionario romano ser considerado el guerrero más eficiente del mundo antiguo. El pilo era una de las principales armas utilizadas por los legionarios romanos. Era una lanza pesada de aproximadamente 2,5 metros de largo, que se lanzaba como un dardo a las tropas enemigas. Cuando el pilo era lanzado a la vez por una unidad, producía una lluvia de misiles devastadores que destruían la moral del enemigo. El resultado más deseable era eliminar o herir gravemente al adversario. Incluso si los guerreros adversarios utilizaban sus escudos para protegerse, la larga y afilada punta del pilio a menudo quedaba atrapada en el escudo, lo que hacía que se volviera demasiado pesado para manejarlo correctamente. Dependiendo de la situación, el pilo también se utilizaba para el combate cuerpo a cuerpo, sirviendo como una lanza corta muy eficaz para perforar armaduras de cuero o cota de malla. La espada corta romana llamada gladium fue probablemente el arma que más contribuyó a la despiadada expansión del Imperio Romano. Las primeras espadas romanas antiguas eran similares a las de los griegos, llamadas sifos. Desde el siglo III antes de la era común, los romanos adoptaron una espada basada en las armas utilizadas por los celtíberos en Hispania al final de las guerras púnicas, conocida en latín como gladius hispaniensis. Generalmente el glaive era un arma secundaria que tenía su uso empleado después de que los legionarios lanzaran sus dardos pesados llamados pilo. Según la doctrina táctica romana, se hacía hincapié en el uso del escudo para proporcionar una máxima cobertura corporal, mientras que el glaive se utilizaba para atacar con golpes penetrantes y devastadores. Utilizando estas tácticas, los romanos fueron capaces de derrotar a diferentes tipos de infantería enemiga, incluidos los temidos hoplitas griegos. Para mantener la fuerza del Imperio Romano y su capacidad de expansión, era necesario actualizar constantemente las tácticas de batalla y el equipamiento de los soldados. Como la gladium era demasiado corta para ser utilizada por la caballería, los romanos adoptaron un nuevo modelo de espada más larga, conocida como espata. Aparecida en el Imperio Romano alrededor del siglo I de la Era Común, la espata fue utilizada en las legiones por auxiliares presumiblemente galos y se convirtió gradualmente en un arma estándar de la infantería pesada, relegando a la Galia a ser utilizada como arma de la infantería ligera. Los soldados de caballería empezaron a llevar la espata por su longitud. La espata siguió siendo popular durante todo el periodo de las migraciones del final del Imperio Romano. Con el tiempo, la espata evolucionó hasta convertirse en la espada del caballero de la Alta Edad Media. La pugio era una daga utilizada por los soldados romanos como arma de mano. Parece probable que la puge fuera diseñada como arma auxiliar, pero su propósito exacto para el soldado sigue siendo desconocido con certeza. La pugio romana es una daga de doble hoja, con un filo en forma de hoja y una longitud de más de 20 centímetros. Los romanos empezaron a utilizar el pugilato a raíz de las guerras celtibéricas que se produjeron en la península ibérica a lo largo de los siglos III y II antes de la Era Común. Debido a la rica decoración en sus vainas y empuñaduras, algunos creen que la función de la pugio pudo ser meramente simbólica, es decir, un elemento de prestigio que indicaba el estatus del soldado que la portaba. La pugio estuvo presente en varias conspiraciones que tuvieron lugar durante la historia del imperio, por lo que se considera el arma favorita de los traidores. Con el paso de los siglos, el ejército romano se adaptó a nuevos enemigos y a nuevas formas de lucha. El pesado pilo fue sustituido por una lanza larga, y como arma arrojadiza, los soldados romanos adoptaron una nueva arma llamada plumbata. Hacia el año 300 de la Era Común, la plumbata fue adoptada masivamente por los ejércitos romanos traídos y luego por los ejércitos romanos orientales. Los legionarios apodaron cariñosamente a la plumbata como pequeñas púas de Marte, en referencia al dios romano de la guerra. La plumbata estaba compuesta por una punta de hierro, un peso de plomo y una varilla de madera emplumada.
Al ser lanzado a gran altura y gracias a su peso de plomo, el dardo caía sobre los adversarios en un ángulo de casi 90 grados. Era muy eficaz para herir partes del cuerpo no protegidas, especialmente contra oponentes y caballos poco protegidos. El escorpión era un tipo de máquina de asedio giratoria utilizada como pieza de artillería de campaña por el ejército romano. El escorpión era una máquina extremadamente precisa y eficaz que a menudo dejaba a los enemigos aterrorizados por su presencia en el campo de batalla. Los proyectiles disparados por el escorpión volaban a una distancia de 500 metros. Algunos proyectiles más pequeños con un alcance de hasta 200 metros se utilizaron para destruir formaciones enemigas a distancias más cercanas. Lo normal era que una legión tuviera 60 escorpiones. Los escorpiones solían situarse en una colina y estaban protegidos por una legión. La masa y la velocidad de los proyectiles les permitían penetrar los escudos y neutralizar al enemigo. La complejidad de la construcción y en particular la de los muelles de torsión provocaba una gran sensibilidad a cualquier variación de temperatura o humedad, lo que limitaba el uso del escorpión. El onagro era una catapulta romana y se utilizaba principalmente como arma de asedio para destruir las murallas y fortificaciones de la ciudad. Su estructura básica consistía en un gran marco de madera montado en el suelo. El proyectil era disparado por un brazo de madera impulsado por la fuerza de unas cuerdas que se retorcían, hechas de tendones o de crin de caballo. El onagro era un arma de gran tamaño, con un peso de hasta 4 toneladas, por lo que debía montarse en el lugar de la batalla. Era capaz de causar una gran devastación destruyendo fortificaciones enemigas e incendiando ciudades. También podía utilizarse para bombardear las tropas enemigas con piedras más pequeñas. Los romanos comenzaron a utilizar el onagro en los siglos 3 y 2 a.C., principalmente contra la ciudad griega de Siracusa, y también durante el asedio romano a Cartago en el año 146 a.C. La lorica segmentata era un tipo de armadura utilizada principalmente en el Imperio Romano a finales del siglo I antes de la Era Común y que continuó hasta mediados del siglo III de la Era Común. Esta armadura estaba hecha de placas de hierro unidas con tiras de cuero de forma superpuesta. Son estas correas de cuero las que le dan a la lorica segmentata su fuerza y flexibilidad, permitiendo al soldado romano moverse libremente y utilizar su escudo y espada sin que la armadura le estorbe demasiado. La lorica segmentata era también mucho más ligera que la lorica jamata, una cota de malla de uso más antiguo, pero que se mantuvo durante todo el Imperio Romano, y más allá. No se conoce la razón exacta, pero a pesar de sus buenas cualidades, la lorica segmentata acabó desapareciendo del uso romano, probablemente debido al elevado coste de fabricación y al difícil mantenimiento. El scutum era uno de los principales elementos del arsenal de un legionario romano y se utilizó ampliamente desde el siglo V antes de la Era Común hasta finales del siglo III de la Era Común, cuando dejó de utilizarse el escudo rectangular, que pasó a ser ovalado o redondo. El scutum era originalmente un escudo ovalado, que posteriormente se modificó en un escudo rectangular. El scutum constaba de 3 capas de madera que se formaban adecuadamente para obtener la forma del escudo convexo. Los tablones se unían con cola y el exterior se cubría además con una capa de lona y piel de becerro. Un borde metálico recorría los bordes del escudo, protegiéndolo de los golpes. La formación de batalla más espectacular asociada al scutum era la llamada testudo, que se utilizaba en operaciones defensivas y ofensivas para proteger a los soldados contra los dardos y las flechas. Para conquistar nuevas tierras en el nombre del imperio, los legionarios romanos se desplazaban de un lugar a otro marchando. Al final de un día de marcha, era necesario construir un campamento seguro, y para esta función, cada soldado llevaba un kit de supervivencia. El equipaje incluía ropa de repuesto, raciones de comida, una olla, una pala corta, un molino de mano y 2 estacas de madera para ayudar a construir una valla de protección. Para que las legiones fueran lo más flexible posible, se ordenó a los soldados que llevaran bolsas con utensilios de cocina y artículos de higiene personal, así como cuerdas y vendas. Se calcula que un legionario romano podía llevar unos 50 kilos repartidos entre su equipaje personal y sus armaduras, más sus armas.
pudiendo marchar 30 kilómetros al día cargando todo este peso adicional.